2016 se va y nos deja un año con muchas sorpresas en el mundo deportivo. 2016 se va, pero también se lleva a grandes figuras del deporte. 2016 puso punto final a Johan Cruyff, quien pierde la batalla contra el cáncer, pero inicia la leyenda. Es el año que se recordará como el último para el más grande del boxeo, Muhammad Ali. 2016 no perdonó que el deporte siga en problemas de dopaje y castiga a una figura del tenis como María Sharapova. 2016 se va, pero nos deja una gran enseñanza con un equipo de fútbol, el Chapecoense, el cuadro brasileño que pierde a su equipo en un accidente aéreo y nos muestra que otra vez el fútbol es capaz de unir al mundo. Hoy recordamos estos y más momentos no tan gratos en Comex Masters. Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Amigos, los saludamos con muchísimo gusto en Comex Masters el día de hoy para hablar sobre los momentos no tan gratos de este año 2016 que está por terminar, momentos negativos, algunos fallecimientos de gente importante en el mundo del deporte. Aquí estamos con Álvaro Morales y con Alejandro de la Rosa para hablar en primera instancia de un fenómeno del fútbol internacional de todos los tiempos como fue Johan Cruyff. Beto, Alejandro, un gusto como siempre. Quizá uno de los entrenadores y jugadores más importantes. Pocos jugadores pueden decir que fueron buenos entrenadores o entrenadores de élite. Y pocos entrenadores pueden decir que fueron jugadores de élite. Beckenbauer, por ejemplo, también. Sí, él está en esos dos. Sí, claro. Cruyff está dentro de los jugadores y entrenadores de élite. Sí, un jugador talentosísimo. A mí me tocó verlo, seguramente ustedes no. Pero un jugador con un talento, habilidad, creatividad, imaginación en la cancha, muy claras, veía las cosas en el terreno de juego y después se convirtió en entrenador, en un filósofo casi del fútbol, un hombre con ideas muy claras, con conceptos muy definidos y sin duda, Alex, ha sido una pérdida muy dolorosa para el mundo del fútbol en este 2016. ¿Cómo no? Fue un fin de semana, si no recuerdo mal. Siempre es duro, difícil este tipo de programas cuando recapitulas al final del año los momentos no tan gratos. Un tipo que ha dejado un legado que el mismo Guardiola, uno de sus grandes alumnos, ha dicho será infinito. O sea, pasarán los años y seguiremos recordando a Johan Cruyff, que curiosamente mientras vemos estas imágenes, si a algo le tuvo miedo fue a los penales. Con el Ajax solamente cobró uno en toda su carrera. Jugaba de todo en ese gran fútbol total de la naranja mecánica del propio Ajax. Que bien decía, el lateral derecho debe escuchar la charla cuando hablan del extremo del otro lado, porque cualquier futbolista debería ser capaz de jugar cualquier posición en cualquier momento. Él jugaba y lo hacía todo, menos eso, tirar penales. Me llamó ahora la atención justo cuando vimos la imagen. En un momento donde las posiciones eran tan rígidas, vino Rinus Michel y le dijo a Johan Cruyff, o Cruyff como lo pronunciaba él precisamente, necesito que tú le des salida al balón, que bajes con el portero y que te la dé a ti. Y en esa época eso era inconcebible. Los jugadores jugaban, valga la redundancia, por zona. Cada quien tenía un asignado y una responsabilidad y de ahí no se movían. Cuando viene esta situación, y bien lo decía Alejandro, los jugadores tenían que manifestarse en otras zonas del campo. Tenían que atacar y tenían que defender. Y Cruyff tenía una libertad de movimientos que sorprendía para la época. Quizá Cruyff en esta época no hubiera sorprendido a nadie probablemente porque todos aprendieron, lo llevan su genética como futbolistas. Pero en ese momento, pues era tremendo. Llegó a ser considerado como el tercer mejor jugador de la historia. Correcto, era un fútbol más esquematizado, más acartonado, no con tanta rotación, y Holanda innovó en ese sentido. Fue revelador para el fútbol mundial lo que hacía Holanda con esa rotación de posiciones, con esa forma de aprovechar las condiciones deportivas de cada quien para poder aplicarse en distintos lugares del terreno de juego. Y en el caso de Cruyff, pues siempre un jugador, un hombre orquesta, un talento, un creativo que además sabía disparar al arco, que tenía grandes condiciones para driblar, para entregar la pelota. En fin, un jugador completísimo, para muchos entre los mejores de la historia. Y Johan Cruyff falleció a los 68 años de edad. Eso fue el 24 de marzo. Y el gran líder del Ajax y de la selección holandesa y del Barcelona en su momento dejaba una huella imborrable y despertaba
este tipo de reacciones de la gente en España que siempre lo admiró? Fue impresionante la respuesta del público, por supuesto el homenaje que le hizo el Fútbol Club Barcelona, al que por cierto le entregó su primera Copa de Europa siendo técnico de aquel famoso Dream Team en el 92 en Wembley contra la Sampdoria, y hay cualquier cantidad de frases que tal vez lo definen, mismas frases que no sé si funcionarían en el fútbol moderno, esa de prefiero ganar 5-4 que 1-0, ¿no? O la otra que alguna vez comentó que solo había una pelota, así que cuando uno la tiene no es preciso defender. Hoy, aunque tengas la pelota, te tienes que defender. Es una parte fundamental del juego, cómo quedas ante la posibilidad de que el rival te arrebate y te quite la pelota. Pero bueno, ahí quedan esos detalles y ese fútbol espectacular y ofensivo que siempre intentó. Que hoy hay técnicos que lo agradecen y que lo intentan. Y hay otros que deciden lo contrario. Es igual, ganar, me parece que de una u otra forma es igual de valioso. Priorizaba las formas. Priorizaba las formas y es debatible. Hay quienes priorizan y al final por lo que se paga, lo que es rentable es el resultado. Ganar es ganar, más allá de las formas. Quizá es uno de los puntos discutibles de Johan Cruyff. En parte su vida privada que le afectó su salud, era adicto al cigarro. Sí. Tenía una adicción al tabaquismo que tuvo que dejarlo en algún momento determinado. ¿Y cómo podríamos calificar su paso por el fútbol mexicano con las Chivas? Incomprendido en ese momento, era demasiado para una estructura y una organización como el Guadalajara. Y al final lo deja salir de una de las maneras más abruptas posibles al grupo de trabajo con John Van Schip. Él le decía a Vergara, yo necesito que la gente venga a vernos. Necesito que la gente se meta como el número 12. Y a Vergara como que le cae tarde lo que le dice, se enoja y dice, no, chao, a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas, ¿verdad? Le había hecho caso al cambiar aquel pasto sintético del entonces estadio OmniLife. Tal vez su único legado con Chivas, ¿no? Sí, porque era pasto sintético en ese momento y lo cambian a natural. Incomprendido, por supuesto, traía otra metodología, otra mecánica de trabajo. Había entrenadores especializados por áreas, entrenadores de laterales, de medios, de delanteros. Les estaban enseñando incluso a cómo correr para no lesionarse, cuestiones de alimentación, pero abarcaba demasiado, que eso no le gustaba, por supuesto, a toda la estructura del Guadalajara, a su modelo de negocios, como dirían ellos. Nada contra Cruyff, por supuesto, pero también siento que le faltó algo de compromiso o establecer bien con Jorge Vergara lo que se iba a hacer. No, es que él lo estableció bien. Él lo estableció bien, yo dijo. Estaba a control remoto. No, él le dijo. A larga distancia. Eso es muy complicado. Pero es que, a ver, pero eso no fue culpa de Cruyff. O sea, por eso, tal vez en la negociación inicial no sé él cómo se estaba platicó pactado. con Jorge. Les dijo, yo no tengo que venir, tú estás contratando mi grupo, mi equipo de trabajo. Oye, pero tú vas a venir. No, aquí está. Todo estaba claro. Todo estaba perfectamente establecido. Un arreglo raro. Vino al fútbol mexicano, no dejó tanta huella como se esperaba este virtuoso del fútbol mundial. Y vamos a hablar, ya que tocamos ese concepto del virtuosismo, del más grande boxeador de toda la historia, de Mohamed Ali, un fenómeno no únicamente en el deporte, sino también en la vida social estadounidense, un personaje icónico de el país de las barras y las estrellas, un hombre que dejó una huella profunda, un provocador, un hombre con una gran personalidad. En la cultura popular de Estados Unidos creo que habría que poner a este hombre sin duda como uno de sus principales personajes a lo largo de la historia. Nacido en Louisville, en Kentucky, fallecido en este año de 2016, el gran Mohamed Ali. Pero como derrota ahí a Sonny Liston. Sonny Liston en ese momento era como un Mike Tyson. Era el peleador más feroz y agresivo en ese instante. Nadie quería enfrentarse a Sonny Liston. Lo despedazó Mohamed Ali con una velocidad que en ese momento no era vista en la categoría de los pesados. Los aditamentos, el contexto político y social es lo que engrandecen, en otras cosas, la carrera de Mohamed Ali, porque tuvo sus derrotas también, tuvo sus caídas como deportista. Puede y es discutible si hay mejores boxeadores en el cuadrilátero que él. Lo que no debe haber ninguna duda es que él, como símbolo social, es el más importante. Alguna vez le preguntaron, oiga, ¿usted por qué no va a Vietnam? Y dijo algo así, porque esos chinitos, así dijo, Sikh, entre paréntesis, porque esos chinitos a mí no me han hecho nada. A mí no son como el hombre blanco que ha linchado a mi raza, le ha cortado los testículos a mi raza, nos ha colgado, nos ha apedreado, nos manda en los camiones de atrás, tenemos que utilizar otros baños. Eso sucede en mi país. Yo no tengo que ir al Vietcong
contra alguien que a mí no me ha hecho daño, cuando mi país es donde me han hecho daño. Claro, fue un líder y un emblema de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, un referente importantísimo para toda la gente de color allí en Estados Unidos. A mí me parecía un tanto insolente, a veces fanfarroneaba, era muy retador, pero en lo estrictamente deportivo, un auténtico fenómeno, un gran campeón y sin duda una huella profundísima en el recuerdo de todos los seguidores del boxeo y de toda la población estadounidense que lo tiene identificado como uno de los grandes personajes de Estados Unidos del siglo XX. ¿Cómo no? Y también el legado es grandísimo, por lo mismo, como es como deportista, para muchos el boxeador más importante de la historia, y para muchos también por todo eso, ¿no? Que fuera del ring fue un campeón de los derechos civiles, muy crítico del racismo, un ferviente oponente de la guerra de Vietnam, lo comentabas Álvaro, y de esa pelea que veíamos, la primerita fue justo su primer título mundial. Un día después es cuando se cambia el nombre, que se convierte y se hace musulmán. Cassius Clay a Muhammad Ali. A ¿no? Muhammad Ali. Sí. De hecho, también hay muy buenas anécdotas, y contó muchas Muhammad Ali, ya cuando evidentemente pasó y era una persona reconocida y las cosas en Estados Unidos habían cambiado un poquito. Después de que él consigue la medalla olímpica, regresa a su ciudad, va al centro donde no podían estar los afroamericanos, no podían sentarse en un restaurante, va con su medalla colgada y dice, ahora me voy a sentar, porque yo defendí y gané una medalla por este país. Se sienta y la mesera le dice, señor, aquí no le podemos servir a la gente de color. Dice, ¿cómo no? Yo quiero un hot dog, así que me lo traes. No, insisto, no podemos. Bueno, la verdad es que yo tampoco quiero un hot dog. Tráigame una hamburguesa, hasta que el gerente lo sacó. Dijo, pero no me fui yo, me tuvieron que sacar. Y eso sí, antes les dije que yo, semanas antes, había ganado y había competido por este país. Mismo país que me estaba echando a la calle en un restaurante. Claro. Ya no digas de otras cosas. El linchamiento social del hombre blanco al negro en los Estados Unidos, ¿no? Cuando fallece, estábamos en Arizona, donde él fallece, él vivía en Arizona. Sí, cierto, Pero cubriendo otra cosa, ¿no? Estábamos en la cobertura de la Copa América y nos toca ir precisamente a la noticia más importante, pues de este año probablemente, ¿no? De muchos años. Y de la década, la muerte del más grande. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando sobre estas noticias de fallecimientos de personajes destacados en el deporte en 2016. Y después de tanta polémica y de tanta cochambre, dudas con respecto a la legitimidad y a la honradez en el manejo de un organismo multimillonario como es la FIFA, se fue Blatter y apareció Gianni Infantino, un hombre joven, o mucho más joven en comparación con Blatter, un hombre con preparación, con otras ideas, buscando, primero que nada, abrir las cloacas y limpiar profundamente para tratar de mejorar la imagen mancillada de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Toda la porquería, la vulgaridad, la asquerosidad, la corrupción, el asco que estaba dentro de esas alcantarillas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que se impone por encima de los gobiernos de cada país, amenazando con la famosa carta FIFA. Si tu gobierno interviene, te va la carta FIFA. Te podemos desafiliar. Así que tu gobierno que baje las manos. Un ente poderoso. Hay tremendos dictadores en la historia. Stalin, Hitler, los de Sudamérica y la FIFA en sí misma se había comportado con Avalanche y también con Joseph Blatter como unos dictadores. Y yendo a países pequeños a ganar votos de una manera tan vulgar, tan asquerosa, que me tengo que contener para no vomitar en estos momentos, Beto. Igual, Gracias, Betito, gracias. igual sí, por favor. Sí, muchas gracias. Igual vale Era más cerca a la izquierda que a la derecha. Además eres más de izquierda que de derecha. Pues yo soy capitalista. Lo de Infantino igual, y con Blatter y Avalanche, igual vale el voto de un país pequeño que no tiene desarrollo ni estructura de fútbol que de uno poderoso, ¿no? En cuanto al deporte. Ahora, lo de Infantino no sé qué tanto Beto vaya a limpiar y qué tanto vaya a escarbar, porque ya incluso su nombre salió algo manchado. No hace mucho, cuando trabajó en la UEFA que sí, tampoco estaba limpia, en la venta de derechos de televisión, sí, de alguna Copa del Mundo, de alguna Eurocopa que iba justo hacia Sudamérica, una agencia o una empresa de Ecuador vía una Argentina que había corrompido y había pagado mucho a ciertos directivos de la FIFA. Así que Infantino sí tendrá ese primer gran reto de que la gente vuelva a creer en la FIFA, que vuelva a creer en el fútbol y que lo haga realmente para todos. Porque hoy ir a un mundial, por ejemplo, de verdad hay que desembolsar
buen dinero, hay que tener mucha suerte o hay que tener algún contacto. Ya no es una Copa del Mundo para todos. No, es para élite. Eso es lo que quiso hacer en su momento el suizo Josep Blatter. Pero qué cosas, no es hasta que a Estados Unidos no le afecta el hecho de no tener una plaza en el Mundial y que la va a tener Rusia con Vladimir Putin, que entonces el FBI dice, esta transferencia pasó por Estados Unidos, por un servidor estadounidense, tengo todo el derecho de intervenir, como hago con otros países en el mundo, de intervenir en la FIFA. ¿Qué cosa? Yo estoy seguro que si Estados Unidos hubiera tenido una sede mundialista, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado. Así que tampoco creamos que el policía del mundo tiene las manos limpias. Y todavía por ver cómo le va a repercutir a Estados Unidos. Yo no creo que se vaya. Yo te hubiera dicho una cosa. Yo hubiera hecho esto. Ok, te agradecemos Estados Unidos. Como interveniste con la FIFA, te desafilio 20 años. Para que le quede el ejemplo a todos de que nadie se mete con la FIFA. Sin dado caso. Y de que aquí hacemos y deshacemos. Hacemos lo que queramos. Como venían haciendo de hace Como muchos siempre años. lo hacen. Exacto. ¿Y un mundial en México otra vez? No es posible, Beto. No es posible. No hay la infraestructura económica que tiene países como Alemania, como Inglaterra. Es un sueño romántico. Bueno, no sé si los sueños son románticos regularmente. Yo Hay no pesadillas. no lo dudaría tanto, ¿eh? Sí. Después de ver a Sudáfrica y a Brasil, Ok. México pero invirtiendo un poquito en estadios, sobre todo. un poquito. Bueno, pues ya hay, Con patrocinadores. ya hay varios que pueden funcionar millonarios. hoy para un mundial. Un poquito. Ya hay hoy creo que 4 o 5 estadios que pueden es- funcionar. ¿Qué estadios te gustan? El Azteca. El Azteca no cumple con los requerimientos. El de Monterrey. No, pero lo El están el del Vancomer lo sí, están el del remodelando, Rayo, sí. el de Santos. El de Santos, ¿cuántas personas le si caben? viene el de Tiene que tener Tigres. una capacidad mínima de 60,000 espectadores. No todo. ¿Mundial? Sí, No, 60. No. claro, no es No mucho. todos los de Brasil tenían 60. No todos los de Brasil tenían 60. Tenían 60. Yo creo que sí. Y de Sudáfrica tampoco. No, creo que sí. 60 es muy poco, no pasa nada. Si antes en los estadios eran de 110,000 personas. Bueno, Y ahora, ojalá Infantino dé el mundial bien pensado y no por tema populachero, ¿no? O Es que populista, tiene que como ser ha por pasado. cuestiones de infraestructura. Sí, y más allá del mundial. Pero sí y es de caro, ¿eh? Empezar a comprar votos. Sí, el tema de Infantino ha hablado de impulsar el fútbol femenil, impulsar derechos humanos, limpiar un poquito. O sea, más allá de ver a quién y cómo damos y en dónde vamos a jugar, primero limpiar y empezar desde la raíz con esa estructura e impulsar otros temas que estaban olvidados para la FIFA de hace Se meterá con algunos Rusia, meses, se ni meterá siquiera con años. Rusia y Qatar. Pues con Rusia ya no, ya no. es tarde. Con Qatar ya lo hubiera hecho. Se van a meter con el mundo árabe y sus millones. y un frentazo, cambiando de tema, se llevó María Sharapova por este problema de dopaje. Vino la apelación de María Sharapova después de haber sido suspendida 2 años de las competiciones internacionales. La famosa tenista María Sharapova. Bastaron 2 indicios para confirmar que esta sustancia que consumió en algún momento María Sharapova, que se llama meldonium, estaba en la lista de las sustancias prohibidas y hubo quienes pudieron confirmar que esto podía favorecer en cierta forma el rendimiento competitivo de María Sharapova, que quedó fuera 2 años por dopaje. ¿Cuántos les rompió el corazón de lo que pensábamos ser una atleta fantástica que ha ganado? Por ser una atleta fantástica o por otras cosas. Y por otras cosas, pues todo. Su lo que- belleza lo física, que dices lleva tú. lo mediático, que es. Belleza, sí, gran belleza. Exactamente. A mí no me gusta. Y aparece esto. Ahora, justo a finales Digo, de si me invita a salir, pues le acepto la invitación, ¿no? Justo a finales de este año que me tocó estar en Rusia, le pregunté a varios periodistas sobre el caso. No solamente de Sharapova, sino de todos los atletas Casi 1,000, ¿no? olímpicos que han salido con este tema y que se ha hablado Varios mucho ciclos. que es algo manejado por el gobierno, incluso el tema del dopaje en los atletas rusos. Y todos, en inglés por supuesto, en ruso iba a ser imposible, pues tratan de evitar el tema, ¿eh? O no están muy empapados o no se meten mucho. Bueno, señal de que algo hay, esa es una realidad, ha ido saliendo poco a poco. Sharapova, por cierto, le redujeron de 24 a 15, así que en abril del próximo año estaría ya por volver. Veremos si lo hace. Muchos decían que ya era el principio del fin o que era el retiro, ¿no? Esta suspensión por 24 meses. Sí, se comprobó que esta sustancia ya la llevaba consumiendo 10 años María Sharapova y en un laboratorio de Colonia, allá en Alemania, se dio a conocer que este consumo estaba prohibido y esto afectó directamente a María Sharapova. Vamos a ir a una pausa y platicaremos acerca de la tragedia del año, el avión que se desplomó donde venía el equipo chapecoense de Brasil.
Un año marcado por una tragedia terrible en el mundo del fútbol. El equipo chapecoense de Brasil viajaba para disputar en Colombia la final de la Copa Sudamericana. El avión aparentemente no tenía el combustible suficiente, un error de cálculo, de previsión imperdonable por parte del piloto, que a la vez tenía injerencia directa y propiedad de la línea aérea, y muere una cantidad impresionante de personas, cerca de 80. Se termina un equipo de fútbol con esa caída del avión, y la verdad es que es muy triste todo lo que ocurrió con este equipo de fútbol, al que se le dio simbólicamente el título de la Copa Sudamericana. Y al Atlético Nacional se le dio el premio de Fair Play. Hubiera sido lindo también que le hubieran dado un título también de campeón, o a los dos los hubieran nombrado campeones. No es la primera vez en la historia que suceden los accidentes aéreos en equipos de fútbol. Sí. Los más sonados, por supuesto, es el Manchester United en su momento, y también el Torino, entre otros. Son cerca ya de 10 accidentes, no se ha llegado a decir, pero cerca de 10 accidentes aéreos en los que han estado involucrados equipos de fútbol. Y como en este tipo de tragedias, como siempre ocurre, existen la parte circunstancial del destino, cuando hay quienes no abordan el avión porque no tienen el pasaporte, el hijo del entrenador, o aquel delantero argentino que no está en condiciones porque está lesionado, y que salvan la vida en estas circunstancias tan especiales, incomprensibles, de una muerte masiva como la de este equipo de fútbol. Que le dio la vuelta al mundo, que recibió cualquier cantidad de homenajes de todas las ligas, de todos los equipos, de todos los futbolistas, incluso en redes sociales. Y lo que decías, ¿no? Del destino, el técnico que cuando se meten a la final, en aquellas imágenes de los jugadores festejando en el vestuario, que de hecho el Chapecoense y toda la liga en Brasil y todo el fútbol mundial pide que se recuerde así al equipo. El técnico en la conferencia dice, si muriera hoy, moriría feliz. ¿Quién le iba a decir que 4 o 5 días después, en ese viaje a Medellín, iba a fallecer? Él, no su hijo, por el tema del pasaporte que ya comentabas. Una tragedia, un durísimo. Lo increíble es que algunos se salvaron. Increíblemente, sí. ¿Y sabes qué? Uno de los sobrevivientes... 3 futbolistas, ¿no? Uno de los sobrevivientes le preguntaron cómo fue que sobrevivió. Y dice, seguí las instrucciones que dan en ese folleto los aviones. Cuenta él mismo que los demás, obviamente, la psicosis que hay por la proximidad a la muerte, se levantaron, se quitaron el cinturón, se levantaron y empezaron a correr dentro de los pasillos. Y él dice, yo seguí las instrucciones que dan en el folleto de seguridad, y colocó su cabeza entre las rodillas bien agachadito, y entre otras cosas dice que por eso se salvó. Otro de los sobrevivientes explicaba que nunca hubo una señal de emergencia dentro del avión, que nunca se les avisó que estaba el avión en picada. Que apagaron las luces, que apagaron los motores. Exactamente. Y de ahí, yo creo que en ese momento de levantarte y decir, ¿qué pasa? ¿Cuánto falta? ¿Dónde venimos? ¿Te asomas? Esos momentos. Y hay otros que incluso... Un mismo periodista que sobrevivió dice, yo no recuerdo el momento del impacto, lo tengo totalmente borrado, y sí, debe ser muy normal, ¿no? Qué pena, y un abrazo a los compañeros o colegas, mejor dicho, de Fox Sports, que perdieron a varios de sus compañeros allá en Brasil. En este avión se había subido la selección de Argentina 18 días antes, Messi abordó ese avión 18 días antes. Una vida no vale más que la otra, pero cabe señalarlo como una anécdota o como una circunstancia que tiene que ver con este avión, que al parecer no estaba en las mejores condiciones y que deja la lección, más allá de que quienes pensamos que hay una decisión superior para las cosas que vivimos aquí en la Tierra, pero de la importancia de los clubes, como decía Ricardo Peláez hace poco, que toman charters y que no necesariamente están en las mejores condiciones. Importantísimo. Lo menos que se puede pedir es que un avión esté en muy buenas condiciones para trasladar futbolistas o lo que sean, abogados. Personas, seres humanos, claro. Y finalmente acá no hablamos, sí, de fútbol, pero hablamos de vidas, de seres humanos, de familias que perdieron de la nada, de la noche a la mañana, seres queridos. Pero sí, aquello que solamente es fútbol, en este tipo de gestos y en este tipo de imágenes te das cuenta que sí puede llegar, puede ayudar, puede servir en temas sociales, el fútbol, el deporte como tal. Esa imagen del niño llorando en el estadio, en la tribuna, solo, un niño que tal vez junto con su equipo, que era lo único que tenía o lo único que le daba felicidad en esa humildad en la que vivía, tal vez también se le fue parte de su vida, ¿no? Por supuesto, solidaridad mundial con el chapecoense. Llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos, Alex, Álvaro. Buenas noches, que les vaya muy bien y hasta la próxima.